Una nueva entrega de Área de Voces, aquí por Área Plus. La intención de hoy es tener una charla más que amena con Cecilia Mijich, secretaria de Energías Renovables de la provincia de Santa Fe. Ceci, bienvenida. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Sí, muchas ganas teníamos de charlar con vos porque Gracias. creo que la cuestión ambiental hay tanto por hacer. ¿Cuáles son los desafíos dentro de lo que es tu función? Bueno, la verdad, Martín, es que es un gran desafío el tema de la transición energética y de la energía en sí mismo. En principio porque nos estamos acercando siempre a una época crítica como es el verano, el calor, y ahí es donde empezamos a sentir un poco más de cerca esto que tiene que ver con la demanda y la disponibilidad energética, ¿no? Si miramos un poco en la perspectiva nacional, creo que la gran deuda de tener una mirada de servicios, de inversiones, que bueno, que hoy está siendo tan necesaria y que tenemos un gobierno nacional que está detenido respecto a las inversiones en general y particularmente en un país como el nuestro, que es la tercera reserva de gas del mundo. Y sin embargo tenemos muchos sectores de nuestro país que hoy no cuentan con este servicio, con esta disponibilidad. Entonces, empezar a pensar y a mirar estratégicamente cuáles son las oportunidades y las posibilidades, no solo de obtener energía y de generar este recurso tan necesario para el desarrollo y para la vida misma de todos nosotros, sino que además hacerlo con una mirada ambiental, como bien vos decías al comienzo. Argentina es un país con muchísimos recursos naturales por aprovechar, por explotar en el buen sentido, y en ese sentido nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos herramientas, tenemos alternativas que ponemos a disposición de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pero sobre todo el sector productivo, para poder generar energía a partir de fuentes renovables, que el gobierno reconoce durante 5 años, con el objetivo de poder darle tiempo a la persona que decide invertir, por ejemplo, en fuentes fotovoltaicas o en aprovechamiento de residuos para la generación de biogás o la utilización de biomasa. Por supuesto, todo nuestro potencial en términos de recursos energéticos para poder acompañarlos y poder hacer ese recupero de inversión que se necesita, pero por supuesto dejar capacidad instalada de generación energética hacia adelante, ¿no? Todos sabemos que hoy una instalación fotovoltaica puede tener una vida útil de 25, 30 años, entonces la ecuación económica y también por supuesto ambiental empieza a ser, te diría que casi perfecta, porque hoy esta apertura de las importaciones para el sector de las energías renovables es un beneficio, es un empujón, un envión importante, porque la tecnología fundamentalmente viene de China, de India, sí. y bueno, y empiezan a desarrollarse unidades económicas también en torno a esto de la transición energética. Imagino complejo de descifrar esta ecuación, este trípode entre una explosión demográfica permanente, la necesidad de contar con mayor energía, mayor cantidad de energía, pero al mismo tiempo que todo esto sea lo más sustentable posible. Sí, es un gran desafío, Martín, y como te decía al comienzo, un gobierno provincial en soledad respecto a este tema, tratando de hacer las inversiones de la empresa provincial de la energía para garantizar el servicio, para garantizar la mejor calidad de llegada de esta energía a los domicilios y también al sector productivo, pero también haciendo un esfuerzo por impulsar, por invitar a los usuarios a que al menos se animen y hagan la ecuación económica en sus hogares y en sus pymes y en sus comercios, en esto de, bueno, generar energía a partir de fuentes renovables y ser un autogenerador, autoabastecerse. Creo que ese es un desafío enorme que tenemos por delante y es nuestro principal objetivo de cara a los próximos años. La política o por lo menos la figura de los prosumidores sería. Correcto, es este programa que hoy estamos en la 4ª edición, donde, bueno, miramos todo lo que se hizo anteriormente, diseñamos un programa que entendemos que es superador, que se llama Prosumidores 4.0, que está vigente hasta fin de año y después, por supuesto, dependiendo del escenario, el escenario tarifario, el escenario económico, evaluaremos también con los aprendizajes de estos 2 primeros años de gestión, si necesitamos hacer ajustes, si necesitamos mejorarlo, pero bueno, también poniendo a disposición, Martín, herramientas de financiamiento. Este gobierno provincial
social hoy tiene a disposición de todo el sector, de toda la comunidad, 5 líneas de financiamiento a través de bancos particulares, privados, también del Banco Nación, Banco de Santa Fe, Banco Municipal, Banco Credicop y el Consejo Federal de Inversiones, con una tasa bonificada, interesante, y por eso os invitamos a la gente a que conozca, a que vea la información y haga sus cuentas. Toda la información siempre está disponible en nuestra web www.santafe.gov.ar/prosumidores. Ahí podemos hacer ensayos de las boletas de luz, de las inversiones que necesitamos, contactar a algún proveedor. Entonces, entendemos que es un programa que es de gran utilidad en este contexto. Para una funcionaria del área, ¿cómo ves esto? ¿Se está desarrollando una buena evolución, una proyección interesante? Sí, la verdad nosotros estamos llegando, lanzamos junto al gobernador y a nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en junio del año pasado, este programa, esta nueva versión. O sea que estamos a 1 año y medio del lanzamiento del programa y podemos decir que hemos batido los récords históricos de los programas anteriores. Tenemos más de 1.500 usuarios que hoy se están conectando o están en proceso de trámite de sus propias instalaciones solares y muchísima demanda, muchísimas consultas. Y la verdad, esto que te decía Martín, hoy nosotros en Santa Fe tenemos 160 empresas, proveedores, profesionales que se dedican a asesorar, a ofrecer la tecnología, y la verdad que ellos para nosotros siempre son un termómetro con quienes estamos en contacto permanente. Y bueno, hay proyectos muy interesantes, muy importantes desde el sector productivo, pero también desde las comunidades. Y bueno, el feedback, el ida y vuelta con este sector, la verdad que hoy está siendo de una devolución muy positiva, así que siempre hay que mejorar y en eso vamos a estar trabajando en los próximos meses seguramente para poder que este programa no sea algo solo para un sector, porque es como que cuando hablamos de energías renovables, bueno, esto solo puede acceder el que tiene un resto o el que tiene una posibilidad económica. La verdad que nosotros lo que queremos es que la gente haga sus cuentas, haga su análisis económico en su casa. Bueno, si invierto, si me animo a sacar este crédito, ¿cuánto me ahorro en la factura de luz? Si con ese ahorro me puedo pagar la cuota del crédito. Y bueno, esto, animarnos a pensar en que son inversiones de largo plazo y que queremos que lleguen a todos los sectores económicos y a todos los usuarios de la provincia de Santa Fe. Me sugiere que hay buenos resultados a partir de experiencias que uno va conociendo, de cómo se van subiendo este tren, por ejemplo, municipios y comunas, que están destinando buena parte de terrenos que les pertenecen para incorporar los paneles, y a partir de allí este desarrollo que se sabe que hay todo un estudio de factibilidad, un estudio previo. Nadie se va a poner a invertir para perder plata, para perder dinero, y apuesta en ese tipo de energía. Sí, esto es así, y la verdad que nosotros también desde el gobierno queremos dar el ejemplo y demostrar efectivamente lo que le decimos al usuario cada vez que presentamos el programa, Martín. Nosotros hoy tenemos constatado, cuando diseñamos el programa, en muchos de los perfiles de usuarios, sobre todo en los residenciales y en los comercios, los ahorros pueden llegar hasta el 80-90% de la factura de luz. Por supuesto, cuando un usuario tiene un contrato de potencia, este beneficio puede bajar un poco, puede ir entre el 40 y el 60% de ahorro si se cubre el 100% del consumo. Y la verdad es que hoy ya tenemos usuarios que lo están constatando en sus boletas de luz, que los podemos mostrar, que se los podemos mostrar a los santafesinos y a las santafesinas, pero no obstante esto, cuando comenzamos la gestión, nos postulamos para obtener un financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo, para poder remodelar edificios públicos. Y logramos, junto con Córdoba, somos las 2 provincias que el banco aceptó como tomadoras de este financiamiento, una tasa muy baja. Vamos a estar obteniendo 50 millones de euros y vamos a estar remodelando edificios públicos. Entre ellos van a ser el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario, el Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar llegando a 20 establecimientos educativos en todo el territorio provincial como un muestreo. Queremos llegar a todos los departamentos y también vamos a estar interviniendo los 2 aeropuertos, el de Rosario y el de Sauce Viejo. Pero no va a ser una intervención cualquiera, sino que va a ser una intervención con una mirada puesta en el ahorro energético y en la generación de energía, energía que necesitan estos edificios a partir de fuentes renovables. Y con esto queremos primero dar el ejemplo desde el gobierno
Y segundo, también tener casos testigos concretos en el territorio, con inversiones que haga el Estado, que puedan oficiar de efecto contagio y de demostrar que cuando uno piensa las construcciones con una perspectiva energética, a la hora de pensar una ventana, los materiales que voy a utilizar, la ventilación, las posibilidades que hay respecto a distinta tecnología, como son los calefones solares, también los paneles fotovoltaicos. Bueno, ¿cuál es el beneficio económico, ambiental y energético que podemos tener con determinado nivel de inversión? Y un poco ese es el camino que queremos trazar. Estamos para eso formando profesionales, convocando al sector productivo, al sector de la construcción, y nosotros entendemos que esto puede ser de un gran impacto. Son acciones que en otros países vienen realizándose hace muchísimo tiempo, y quizás el escenario tarifario en Argentina siempre, digamos, costaba un poco hablar de estos temas, y hoy, dada la quita de subsidio de la tarifa del mercado eléctrico nacional, bueno, nuestro nuevo escenario económico también creo que hace que esté más permeable y que estos temas empiecen como, bueno, queremos que se empiece a charlar en casa de esto, a tener consideraciones, a empezar a incorporar buenas prácticas. A veces son cosas sencillas, cosas que no implican demasiada inversión y que las podemos mejorar en nuestra casa y que hoy van a impactar nuestro bolsillo sin lugar a duda vuelvo a repetirlo, el costo de la tarifa eléctrica. Sí, te conocemos desde hace años, peleando por el ambiente, una gran defensora. Y respecto a lo que vos decías, si uno a veces puede informarse, leer, ver, en cuanto a políticas medioambientales, sobre todo en ciudades europeas, me parece que tiene que haber una construcción, una política de un abordaje integral en cuanto a la urbanización, en cuanto a cómo deben ser pensadas las ciudades. Más allá de los materiales, también repasando algunas declaraciones tuyas sobre el cambio climático es real, incluirla en este tipo de modificaciones, de proyectar ciudades. ¿A dónde hay que apuntar con todo esto? ¿Qué deberíamos hacer? Qué buena pregunta, Martín. La verdad que, bueno, nos conocemos de mi época del Plan Abre. Me ha tocado transitar junto a Miguel Lifchit la mejora de los barrios populares. Sin lugar a dudas, creo que hoy son los principales afectados, aunque ninguno de nosotros escapamos a las consecuencias del cambio climático y no tenemos que ir muy lejos. Hace poco menos de un mes podemos ver la crecida del Carcarañá, podemos ver las inundaciones en María Teresa, en localidades muy cerquita de Rosario, en donde realmente el impacto material es altísimo, por suerte sin daños y sin consecuencias sobre la vida humana. Pero siempre lo digo, no tenemos que esperar que nos suceda lo que pasó en Bahía Blanca para entender que tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo urgente. Estamos entrando, esta es la Semana de la Movilidad Sostenible y hablábamos de energía. El sector de la energía es el sector más contaminante en Argentina y en la mayoría de los lugares. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la energía que nosotros consumimos proviene de fuentes fósiles. Entonces, a la hora del proceso de transformación para convertirla en eléctrica, en térmica, ese proceso hace que se emitan gases de efecto invernadero, que hoy son los principales contribuyentes al cambio climático global. Y me parece que este contexto moderno, o parecería moderno, que yo en lo personal espero que pase rápidamente para no confundir a la gente. Quitar la agenda ambiental de las prioridades me parece que es un error, uno de los tantos errores gravísimos del gobierno nacional. Y por supuesto que más allá de mi rol como funcionaria, soy ingeniera ambiental, soy una convencida que tenemos que trabajar en esto porque en principio quiero dejarle a mi hija un lugar mejor del que yo encontré y sin lugar a dudas tratar de que no atraviesen estas consecuencias que hoy muchas comunidades padecen. Sin lugar a dudas los sectores más vulnerables son los primeros o los más golpeados, pero vuelvo a repetirlo, hoy ninguno de nosotros escapa que de repente tengamos una tormenta que se arme en poquitísimo tiempo, que caigan más de 300 milímetros en pocas horas. Y nuestras ciudades hoy no están preparadas para eso. Primero porque no tuvimos la posibilidad de planificarlas adecuadamente. Y cuando digo planificarlas adecuadamente, hay tres infraestructuras. Una es la infraestructura verde y tiene que ver con el arbolado y los espacios verdes. Rosario, por suerte, es una ciudad que ha podido construir, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir pensando en cómo mejorarla, porque esos espacios de absorción rápido del agua son claves. Tenemos un río Paraná al lado y muchas comunidades que todavía
tienen dificultades con la presión de agua, por ejemplo, o muchas inversiones por realizarse. También hoy tenemos muchos residuos que tienen un gran potencial, que podríamos estar generando, utilizándolos como recursos energéticos, como son los residuos cloacales, que bueno, que es una deuda que tenemos, el hecho de tratarlos. Siempre lo dije y lo sigo diciendo, la protección del humedal, el uso del suelo productivo, pensar al crecimiento de las ciudades en función de las cuencas hídricas. El agua no entiende de límites. De Rosario llega hasta acá y arranca Villa Gobernador Galvez y Pérez. El agua, cuando hay agua, el agua corre. Entonces, poder pensar no solamente en función de las ciudades limitadas, sino de su entorno, creo que además es otra de las deudas que tenemos. Y por supuesto, entender que no necesitamos concentrarnos todos en un mismo lugar. Y en esto para mí es clave. Yo soy de Alcorta, soy del interior. Migré, por decirlo de algún modo, a la ciudad de Rosario a estudiar y no me fui nunca más. Pero bueno, la verdad es que también ofrecer en los lugares del interior, bueno, ¿qué oportunidades tenemos? Tanto siendo profesionales como no. Entonces creo que esa es una deuda, la ruralidad y el urbanismo. Bueno, ¿cómo hacemos para entregarles las mejores condiciones también al interior, para que la gente también no tenga que, o si quiere elegir quedarse en sus localidades, en sus lugares, pueda tener una oportunidad de desarrollo, de trabajo, de estudio? Me parece que son grandes deudas que tenemos, que tienen que ver con una mirada integral, estratégica, de no pensarnos individualmente, y en esto creo que tiene que venir una época de más apertura, de más de lo colectivo, de poder sentarnos en una mesa a dialogar, más allá de las diferencias. Creo que nosotros, junto con Miguel Lifchit, hicimos ese ejercicio con el Plan ABRE, pensar las regiones, sentarnos a planificar, más allá de los signos políticos de turno, de los gobiernos locales. Creo que hay que retomar esas prácticas y dejar pasar esta moda del individualismo, del sálvese quien pueda, o de, bueno, que el privado haga las inversiones. El privado es necesario, pero soy de las que creen que el Estado es clave y fundamental en sus roles y funciones para poder garantizarle una mejor calidad de vida a la gente. Creo que sin eso es muy difícil lo que viene. El Estado en distintos niveles, municipal, provincial y nacional, toman conciencia de la importancia de tener políticas adecuadas en materia ambiental. Sin lugar a dudas. Pero además, en el capital científico, Martín, creo que hay una transformación silenciosa, negativa, de muchos de los organismos que fueron y son claves para garantizar determinadas cosas. Y el sector científico en eso, la formación científica, la investigación, el sostenimiento ese respaldo que se necesita para tomar buenas decisiones, creo que tenemos que recuperarlo y que hay que hablar de esto. Nosotros necesitamos un CONICET fuerte, un INTA fuerte, muchísimas instituciones y organizaciones, el Instituto del Agua, cuando pienso en las inundaciones, la MAT, digamos, muchísimos lugares que nos han garantizado calidad. Y se me viene a la cabeza lo que ha pasado con la salud este último tiempo. Entonces me parece que de eso también el Estado es responsable y tenemos que hablar de esto. ¿Qué tipo de Estado queremos? Se necesitan cambios, se necesita hacerlo más eficiente, sin lugar a dudas. Pero creo que es importante a la hora de elegir poder prestar atención en los modelos de Estado que se ofrecen. Todos tenemos la libertad de poder decidir, pero soy de las que creen que es fundamental, no solamente a la hora de pensar, de las infraestructuras, de acompañar a los gobiernos locales. Me toca hoy estar en un Estado subnacional y ser como el sándwich, ¿no? entre un Estado nacional y los gobiernos locales que le ponen el cuerpo. También estuve en la Municipalidad de Rosario y me tocó vivir de cerca ese ida y vuelta con el vecino, que es exigente, que en Rosario supo construir, supo capacitarse, supo tener conocimiento, supo también qué pedirle
servirle al gobierno de turno. Entonces, me parece que eso es sumamente importante también. ¿Qué comunidades vamos a dejar? Nada, a mí en lo personal me encanta que me interpelen, pero porque creo que desde ahí surgen propuestas mejores, sin lugar a dudas, propuestas mejores para cambiarle la vida a la gente, para que vivamos mejor todos. Siempre digo, a uno le toca estar en el Estado, en la política, pero también soy una vecina, que le pasan las cosas que le pasan a todo el mundo. Entonces, me parece que empezar a poder construir desde la política, ¿no? Con más conocimiento, con más formación y con mejores propuestas para la gente, creo que es lo que espero que sin lugar a dudas se venga para adelante. Ahora, a título personal, como mujer, ¿cómo te sentís en el lugar que estás ocupando después de una carrera donde, imagino, no ha sido sencillo llegar hasta donde estás, sabiendo que en algún momento te pronunciaste ante la necesidad de que necesitaban mujeres en lugares donde haya que tomar decisiones? Yo creo que las mujeres hacemos una diferencia, sin lugar a dudas, por un montón de características y de sensibilidad particular que tenemos. Obviamente soy de las que creen que todos merecemos al menos discutir los espacios por igual. Me ha tocado transitar en lugares muy masculinos. Vos sabés que yo vengo de los servicios públicos. Comencé con 22 años en un lugar lleno de hombres. Y me tocó también trabajar con hombres muy generosos y que me permitieron crecer en la política, porque también hay que decirlo, porque si no parece que nos quedamos siempre en la crítica o que es una cuestión de confrontación entre un género y el otro. En lo personal, lo sabés, me ha tocado trabajar con Miguel Lifchitz, que ha sido un hombre sumamente amplio, abierto, generoso. No vengo de familias de la política, con lo cual mi carrera ha sido académica. También Pablo Cegueso, imposible no nombrarlo, porque ha sido mi primer jefe. Pero bueno, el camino es muy difícil para las mujeres. Es como que siempre tenemos que estar demostrando el doble, trabajando el doble, siendo madres, siendo esposas o no. Pero bueno, creo que todavía falta mucho para eso. Nos quedan muchas batallas por dar, porque si bien han cambiado las cosas, vuelvo a repetirlo, mis comienzos fueron muy difíciles en ámbitos muy masculinos. Tuve la suerte de encontrarme con hombres generosos, abiertos, respetuosos, pero sin lugar a dudas falta muchísimo para eso que nosotras proponemos. No queremos mayores beneficios que otros, pero sí las mismas oportunidades y no tener que estar haciendo siempre el doble de esfuerzos para demostrar que podemos estar en el lugar que puede ocupar un hombre. Ceci, para ir cerrando, ¿qué expectativas tenés en tu rol ahora, a mediano y corto plazo? ¿Qué te gustaría que suceda? Me gustaría dejar profesionales formados, vecinos más informados y más concientizados y, por supuesto, herramientas concretas que puedan abrir camino a una transición energética. Hoy la provincia de Santa Fe mayoritariamente compra la energía en un sistema eléctrico nacional. Nosotros no generamos, o se genera muy poca de la energía que Santa Fe necesita en nuestro territorio. Entonces, hoy en mi rol, mi mayor anhelo es poder dejar un camino abierto para generar energía de manera limpia y económica para todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe y demostrar, al menos desde Santa Fe, un camino que alumbre a nivel nacional de hacer las cosas de una manera diferente y con un gobierno que marque líneas, pero también que tienda puentes y genere herramientas para que la gente pueda realmente animarse a pensar en esto del cuidado del ambiente y de mejorar su vida y su calidad de vida y sus servicios, en este caso, siendo más respetuosos y más solidarios. Me encantó. Ceci, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias por el tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos con Área de Voces. Estuvimos conversando amenamente con Ceci Mijich. Nosotros volvemos a encontrarnos en la próxima entrega de Área de Voces, aquí por Área Plus.